Kitetse. Llegamos al final, bueno, no al mero final, pero casi al final del discurso principal que Moisés está dando a los hijos de Israel, que ellos están en este momento oyendo para cruzar el mar, mejor dicho, no el mar, sino el río Jordán, para ir a tomar la tierra que van a tomar. Entonces Moisés está ya terminando. Bueno, hoy vamos a ver la última parte del discurso principal y vamos a ver esta sección donde él está dando las instrucciones. Entonces, Kitetse quiere decir cuando vayas, y es cuando vayas a la guerra. Me llama muchísimo la atención eso, porque en el discurso, si Moisés nos estuviera dando el discurso hoy, el espíritu que se estaría transmitiendo es este mismo de ir a la guerra, porque no es casual que nosotros sí estamos viviendo una guerra espiritual de alto calibre. Entonces, ahora es como muy interesante poder oír esto. Esta parashá, Kitetse, tiene muchos mandamientos, tiene más mandamientos de las secciones anteriores o porciones anteriores. Y no solo tiene más mandamientos, sino también tiene un gran número distinto de mandamientos. O sea, es una gama de mandamientos variada, amplia, aleatoria, de leyes que específicamente en este punto del discurso Moisés está dando. Entonces, hoy vamos a explorar esta parte del discurso y la vamos a comparar con las 10 palabras que están en Éxodo capítulo 20, lo que le llaman los 10 mandamientos o las 10 palabras o las 10 afirmaciones. Entonces vamos a ir viendo, vamos a recordar estos mandamientos en esta parte del discurso. Vamos a recordar también cuál es la estructura de todos estos estudios que hemos venido haciendo. Vamos a ver estas observaciones. Primero, quiero que veamos dónde comenzó, cómo comenzó todo en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, cuando convocó entonces Moisés a Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos para que aprendáis y los pongáis por obra. O sea, aquí primero Moisés les está diciendo a ellos, este es el inicio, esta es la introducción del discurso que hoy estamos por casi terminar, porque nos van a faltar unos versículos todavía para la siguiente semana. Pero aquí vamos a ver casi toda la visión de todo este discurso. Entonces, el punto es que Dios empezó a hablar desde el monte del Sinaí, y es aquí en el monte del Sinaí donde la presencia de Dios impacta a Israel y les habla. Y Jehová, nuestro Dios, estableció un pacto con nosotros en Horeb, les decía Moisés, que no fue un pacto
con nuestros padres, con quienes Jehová estableció ese pacto, sino con nosotros, los que estamos aquí, todos vivos. O sea, es esta sección de este pueblo que está vivo, son los que estamos oyendo esto. Entonces, muy interesante. Entonces, él cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego, y yo mediaba en aquel tiempo entre vosotros y Jehová para poneros delante de la palabra de Jehová, porque temisteis a causa del fuego y no subisteis al monte. Y dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Esta parte bien interesante, a mí me gusta mucho cuando él dice personal: yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué viene Dios y le dice: yo soy Jehová tu Dios? ¿Por qué? Bien sencillo y bien fácil. Es porque ellos no lo conocían como Jehová, su Dios. Entonces, yo, Jehová, su Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Aquí hay algo muy interesante. Aquí está Dios apareciéndose delante del pueblo de una forma de un gran impacto. O sea, el hecho de que Dios aparezca de la forma que apareció, eso creó un impacto que le voy a decir un trauma. Eso creó un trauma. Eso quedó grabado en la mente de ellos, y seguro que eso no fue fácil de que se olvidaran de ello. Lo que Dios estableció aquí fue un gran impacto. Y les dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas ni les servirá, porque yo soy Jehová Dios Elohim, celoso, que visito la iniquidad de los hijos, de los padres sobre los hijos, hasta terceros y cuartos de los que me aborrecen. Pero hago misericordia hasta la milésima de los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta palabra aborrecer es muy interesante, porque aborrecer no quiere decir odiar con mucho empeño. Aborrecer quiere decir ignorar. Simplemente, no le hago caso ya. Eso es aborrecer, es como no dar importancia a Dios, y muchos hemos aborrecido a Dios. No le hemos dado la importancia a Dios que Él nos está demandando. Eso es aborrecer, y de eso todos hemos caído. Pero aquí hay algo muy interesante. Ya dijimos eso. Ahora hago misericordia con la milésima de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, esta parte es muy importante, porque Dios, cuando se refiere a que alguien lo está amando, es muy a menudo dice o junta amar con guardar los mandamientos. Amar con guardar los mandamientos. Estas dos cosas. Yeshua lo dijo en Juan 15. Si en verdad me amas, guarda los mandamientos, mis mandamientos. Es exactamente lo mismo, exactamente así. Y esto es esta voy a decir, la ecuación, este fundamento especial, esta revelación que está detrás de las Escrituras,
sale así, pum, 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 sale, pum, a cada rato. Amar a Dios y guardar los mandamientos. Entonces, parte de eso es que no deben de tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto, yo quiero hacer énfasis aquí en este punto. Ahí dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso a mí me llama mucho la atención porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. O sea, no termina ahí, sino es todo esto. Guardarás el día de Shabbat para santificarlo tal como Jehová lo ordenó. Bueno, aquí para ustedes que ya saben, aquí estamos leyendo otra vez esas 10 palabras. Y estas 10 palabras que estamos leyendo aquí, no las me voy a adelantar para no, porque ya las conocemos. Honra a tu padre y madre, no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Lo estoy diciendo rápido. Y es porque esas son las palabras que él habló cuando él estaba en la montaña, en el monte, frente al monte. Y eso es lo que está repitiendo en el capítulo 5 de este libro. Esta es la introducción a este discurso que hoy vamos a terminar. Pero me interesa llegar a este punto porque todo lo que estoy leyendo en este momento lo vamos a comparar con el discurso que hoy nos toca, la parte del discurso que hoy nos toca ver. Pero, y dice el 25, estoy en el 5:25, ¿por qué hemos de morir? Pues ese gran fuego nos devorará. Ellos estaban ahí frente a esa gran revelación. Ellos ya no querían verlo porque sentía que la presencia de Dios a ellos los iba a consumir. Entonces, si continúan oyendo la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. O sea, es tan fuerte Dios, es tan fuerte su nombre, es tan fuerte su presencia, es tan fuerte todo lo que Él es, que ellos estaban muy, muy, muy preocupados. Entonces Dios le dijo a Moisés, déjalos así, aproxímate tú, escucha lo que te voy a decir y luego tú se los dirás todo lo que te haya dicho y escucharán. Entonces, así fue que ellos siguieron con esa idea que iban a... que Moisés era el encargado de que iba a decirles todo lo que Dios les iba a decir eventualmente, pero ellos ya no querían oírlo porque sentían que los consumía su presencia. Qué gran impacto. O sea, imagínense, yo creo que si nosotros hubiéramos estado en una posición similar a esta, sin tener nosotros, careciendo nosotros de un antecedente de nuestro Dios. Eso no lo tenemos nosotros. Nosotros no tenemos faltas de antecedentes. En cierto punto es una desventaja o podrá ser una ventaja, pero lo malo de nosotros es que ya hemos leído esto, ha venido permeando poquito a poquito, lo conocemos, pero no lo llegamos como a armar el rompecabezas tal y como se dio. He aquí, Dios se estaba manifestando de una manera muy fuerte. ¿Quién diera que tuvieran siempre tal corazón, que me temieran y observaran todos mis mandamientos para que les fueran bien para siempre, a sus hijos por siempre? Entonces, Dios estaba con ese deseo de que
que sus mandamientos, que los observaran y que los vieran y que los tuvieran, que los guardaran para que les fuera bien. O sea, son, en otras palabras, estos mandamientos son herramienta primordial para que les vaya bien. Entonces los manda a sus tiendas y Moisés permaneció allí con ellos. Entonces, ya para iniciar el discurso, en el capítulo 6, que Dios se había manifestado a ellos, dice el capítulo 6, 1, estos pues, ya Moisés ya subió y ahora, ¿cuál es el trabajo de él? Ya Dios le reveló los mandamientos y Moisés ahora está diciendo, ok, aquí están los mandamientos, ¿sí? Esto que ustedes no quisieron oír cara a cara con Dios, aquí los tengo. Escuchen. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos, los mitzvah, los hukim y los mishpatim, en hebreo, que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a poseerla. Aquí empieza ya el discurso, ya empieza a tomar la forma, ya comienza. Ok, aquí los tengo frente a ustedes, cara a cara. Aquí están los mandamientos que Él me ordenó a mí que les dijera. Eso es básicamente lo que en este momento está pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de hacer esto? A fin de que temas a Jehová tu Dios, tú, con tu hijo, el hijo de tu hijo. Teme a Dios, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Y cómo lo voy a temer? Guardando todos los días de tu vida, todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Y aquí dice, oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo, como te habló Jehová, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera a la tierra que mana leche y miel. Perfecto, ahí está. Entonces, aquí comienza el discurso. Esta es la introducción y el discurso comienza con las palabras que todos conocemos lo conocemos de memoria. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Aquí está, en estas frases, en estos versículos, está contenido todo el discurso. En estos versículos. Aquí le está revelando. Entonces, ya vimos, ahora escucha. ¿Quién es Jehová? Porque aquí empieza él ya a dar esa revelación, ya comienza a dar el discurso y comienza, como lo estuvimos viendo en la sección de Beat Henan y Ekev, que fueron los capítulos del 6 al 11. Y esa sección es la sección de los mandamientos relacionados principalmente con amar
a Dios, de tener la actitud adecuada hacia Dios, la obligación subyacente de observar sus mandamientos y de no seguir otros dioses. Eso se expandió, esa sección de los mandamientos se expandió entre los capítulos 6 y 11. En las parashá Beat Henan y Ekev, que son los videos anteriores. Y la sección que sigue después, la sección de los Hukim y Mishpatim, ¿verdad? Que fueron los capítulos del 12 al 26 que hoy vamos a terminar. Y esas están comprendidas, esa sección, que es la parte más larga del discurso, entre las parashá Re'eh, Shoftim y Kitetse. Entonces, ya leímos Re'eh, de mira, Shoftim, los líderes, los jueces, y el Kitetse, cuando vayas a la guerra, ahora que vas a entrar. Entonces, aquí termina esa descripción, amplía los mandamientos relacionados con la creación del pueblo santo. ¿Cómo Dios va a ser un pueblo santo? No va a usar una vara y va a ser así. No funciona. Eso no lo va a santificar. Lo que lo va a hacer santo son las personas que le van a temer, que van a escuchar estos mandamientos, los van a poner por obra. Entonces, al hacerlos, ellos automáticamente se vuelven una nación apartada, una nación santa, porque son una nación santa, porque lo que están haciendo en obediencia, Shema Israel, escucha, obedecer, lo que están haciendo los está separando. Sus acciones los separan del resto del mundo. Entonces, como ellos están obedeciendo estas palabras, entonces ellos están siendo apartados. Porque sus acciones, su conducta, su corazón a temerle a Dios, a obedecerle, los hace santos. Entonces, Dios manda ángeles que vayan delante de ellos para tomar esa tierra que les ha prometido. Entonces, ya llegamos aquí Tetse, que es la porción de hoy, y vamos a cubrir los capítulos del 21 al 25, que son parte integral, esta sección, de los Hukim y los Mishpatim, que comenzó en el capítulo 12 con Parashá Re'eh. Y hoy, pues, vamos a cubrir la última sección, casi terminando el capítulo, y vamos a seguir adelante. Los mandamientos o las leyes en Kitetse tienen, o sea, cuando uno empieza a leerlos, vienen de todo tipo de temas. Son distintos a los que le hemos leído anteriormente. Entonces, estos se enfocan en el establecimiento de las estructuras de las instituciones de la nación, tales como el Centro Nacional de Adoración, que es el lugar donde que Dios escogió para poner su nombre. Él lo escogió. Entonces, con este lugar que Él escogió, Él está estableciendo una parte integral de la nación separada de Dios, escogida de Dios, santa, pero no santa de coritos y nada. La nación que ha decidido leer
atender a Dios y obedecerle. Entonces, esto Dios es lo que está estableciendo. Está instituyendo un sistema económico que también ya lo tratamos, el sistema Shemitah, y también un sistema de festividades, de relaciones públicas con Dios, de peregrinación a este centro nacional que Dios escogió donde Él puso su nombre. De la manera similar, de esta misma forma, Él escogió jueces, líderes, para levantar instituciones fuertes dentro de su organización social, voy a decir. Noten que estoy usando términos, no le quiero dar un tinte religioso. Estoy tratando de evitar eso, porque esto es más práctico. Todo esto es más práctico que eso. Y el tinte religioso nos duerme. El tinte religioso es como una inyección que nos deja zombies. Y no logramos captar. Pero si ustedes yo aquí estoy haciendo una descripción, el discurso está literalmente paso por paso describiendo cómo Israel se va a volver la nación de Dios. Cómo Israel se va a integrar en todo lo que Él está diciendo. Cómo Israel va a tener sus funciones muy bien claras. Sus jueces, su tribunal supremo, la oficina de su rey, sus profetas, las ciudades de refugio que han sido bien establecidas, que tienen un propósito primordial para el desarrollo de entendimiento, de sabiduría entre toda la nación, las funciones y las leyes que rigen el ejército y cómo funcionar ellos en la guerra, cómo tratar a sus enemigos, cómo enfrentar a sus enemigos y tratarlos a la hora de combatirlos. Eso no vamos a entrar a eso, es muy interesante. Pero aquí Dios está dando todas esas instrucciones, cómo ustedes se van a volver esa nación especial de Israel. Entonces, hasta la fecha, en todo lo que hemos venido leyendo, hemos estado viendo los bloques que van formando esa nación, que se van estableciendo uno con otro acerca de esta nación de Israel. Los fundamentos y cómo levantarlo a través de todas las funciones que he descrito. Ahora, a partir de esta parashá, hay un cambio radical de enfoque. Entonces, por eso es que ahora hay un bombardeo de mandamientos que vienen de muchos ángulos, porque ya se estableció todo Moisés ya habló, ya estableció todo lo pertinente a levantar esta nación especial de Israel. Y ahora se va a dedicar a levantar a cada persona, a cada individuo. Ahora Moisés va a hablar al espíritu, al alma, al corazón de cada individuo en lo personal para poder levantarlos a ellos también, así como está levantando la nación completa, la organización de toda la nación de Israel, que es santa. Quiere decir santas, quiere decir es única. No hay otra como esa nación. ¿Por qué no hay otra como esa nación? Porque ninguna nación tiene todas estas instrucciones. Porque ninguna nación tiene todos estos mandamientos. Porque ninguna nación tiene a un Dios, Jehová, que los apoya. No hay nación
en el mundo con todas estas características. Y no lo habrá. Entonces, ahora en esta parte de Kitetse, cuando vayas a la guerra, ahora va a hablarnos en lo individual. ¿Cómo conducirnos nosotros en lo individual? No en conjunto. No, ay, sí, no, es que yo no creo eso porque nadie lo cree. O yo no hago eso porque nadie lo hace. Mucha gente es arrastrada como un río que va llevando agua y la gente es arrastrada en la corriente. Y aquí no vamos a hablar de eso, sino aquí Moisés va a referirse en esa medida individual a los hijos de Israel. Y por consiguiente, es una medida que también es pertinente para nosotros, nos involucra. Todas estas instrucciones que vamos a ver tienen que ver con los mandamientos o las leyes entre el hombre, nosotros y nuestro prójimo. Entre nosotros y nuestro prójimo. Entonces, ya vimos que aquí nos vienen muchas, es un abanico de mandamientos que empiezan a revelarse. Entonces, así, viéndolo de esa forma, entonces vamos a entrar en una presentación lógica en este discurso tan bonito que Moisés está dando. Entonces ya vimos cuál es el propósito primordial de este discurso, es levantar las instituciones y también levantar a la nación para volver a esa nación como Am Kadosh, como el pueblo santo. Am Kadosh, como les digo, no es no es místico. No es místico en absoluto. Am Kadosh es esa nación que está haciendo estas instrucciones. Y eso los hace distintos, diferentes a todas las naciones. Y por hacer esto, entonces Dios va a estar en medio de ellos. Y todo va a ser luz para el mundo. Entonces, aquí, como veníamos diciendo, Dios se apareció en el monte y Dios creó un choque. Los pobrecitos israelitas que vienen en alas de águila saliendo de Egipto de una forma aceleradísima, van al monte de Sinaí. ¿Y qué pasa en el monte de Sinaí? ¡Pam! Chocan con el monte del Sinaí y dicen, no podemos seguir. Se apareció Dios y ellos dijeron, ¡hey, momento! No conocíamos a Dios. Jehová. No lo conocíamos. Yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Choque. Pero no, lo tengo enfrente. Entonces hay un trauma. ¿Por qué? Porque psicológicamente la mente de todos los israelitas que están viendo a Dios frente al monte del Sinaí es traumatizada porque los elementos y porque las dimensiones de la tierra se mezclan con las dimensiones del cielo y aparece Dios. Y eso crea un trauma.
ese trauma es una acción que Dios hace para aplastar en el corazón de los israelitas el espíritu de esclavitud y de tinieblas que traían. Un tratamiento de choque. Es como que alguien se está muriendo de un ataque al corazón y dice alguien traigan un desfibrilador y le meten no sé cuántos voltios. ¡Puc! ¿Por qué? Porque quieren traerlo a la vida. Es lo que se me ocurrió a mí en este momento para decir qué es lo que está pasando en ese momento. Cómo estos mitzvah, hukim y mishpatim están desfibrilando, están rompiendo, están abriendo paso para que la revelación penetre. Y entonces, aquí viene Dios y les dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara para que los pongáis por obras en la tierra que pasáis para tomarla en posesión. Esto es lo que ustedes necesitan. En Deuteronomio 14, 1, 2 dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis ni os rasuraréis de entre los ojos por causa de un muerto, porque eres un pueblo santo. Eres un pueblo santo para tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Esto es el propósito. Para que seáis un pueblo escogido, nación santa, para proclamar su luz admirable a todas las naciones. Una nación especial para que sea luz a la tierra. Deuteronomio 26, 16, que ya es la parte final. A Jehová tu Dios, pues, te manda hoy que cumplas todos estos decretos. Cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu intencionalidad, con todo la fibra que hay dentro de ti para hacerlo. Hoy has declarado solemnemente que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus mitzvot, sus hukim y mishpatim, para obedecer su voz. Todo lo que no quisieron oír, lo están oyendo hoy. Lo que no quisieron oír en frente al monte, frente a la montaña, ahora lo están oyendo. Y hoy Jehová, tu Dios, ha hecho aseverar que has de serles su pueblo especial, como te había prometido, y que obedecerás todos sus mandamientos a fin de que te vuelvas religioso. No. A fin de que te pongas cosas en la cabeza y te... No. A fin
que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y gloria, y seas un pueblo santo para Jehová tu Dios, según ha prometido. Esa es toda la razón de todo esto. Eso es lo que los hace a su pueblo santo. Eso es la forma es la decisión de cada quien la que lo hace parte o no de ese pueblo. Entonces, como dijimos, ahora Moisés está entrando en la piscina del corazón, del alma. Ya estableció todo lo que quiere decir cómo va a ser la nación, cómo Dios la va a respaldar, porque ellos están amando sus mandamientos, porque ellos están caminando, porque ellos están obedeciendo, porque ya fue todo establecido. Entonces ya está el marco nacional integrado, el marco judicial ya está hecho, el marco de educación está hecho, los líderes están hechos, los líderes que dirigen la espiritualidad de la nación, que son los Nabim, los profetas ya están establecidos, o sea, ya su oficina, su cuadro, su función ya está establecida. Entonces ya está el marco adecuado para que empiece a funcionar. Ahora empiezan las leyes entre el hombre y su prójimo. Y así va a funcionar. Pero para que puedan funcionar el hombre con su prójimo, debe de haber una organización judicial en la sociedad, una entidad política que funcione dentro de la sociedad para que ellos estén dentro de ese marco. Y eso es lo que ya se dio. Entonces, siguiendo esta línea, podemos explicar adecuadamente la estructura general de esta sección, de esta parte de la parashá, de esta unidad, donde que sigue a lo que ya establecimos en el video anterior, la semana pasada, la parashá Shoftim, donde se estableció el liderazgo, donde ahora nos lleva a que veamos la parte individual. Ahora, en esta sección vamos a comparar esta sección, todos estos mandamientos, los vamos a comparar, todos estos que vienen de esta sección, los vamos a comparar a las 10 palabras que ellos recibieron frente al monte del Sinaí. Esas que estuve hablando en el inicio. Las primeras 2 mandamientos tienen una posición especial. Los 8 restantes tienen otra. Normalmente los hemos dividido entre 5 y 5. Entre los mandamientos que tienen que ver con Dios y entre los mandamientos que tienen que ver, le llaman los verticales y los horizontales. Verticales son del 1 al 5 y los horizontales son del 6 al 10. Pero hoy vamos a ver otra forma de verlo. Las primeras 2 palabras tratan con un concepto intrínseco que es la creencia fundamental en Dios que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Es un concepto que tiene que ver con emuná, con fe. Es un concepto como una descripción de algo que hay dentro de nosotros, que es espiritual, que es la forma en que nos conecta con Dios en emuná, en fe.
en que le creemos totalmente a Dios. Entonces, en esos dos está la creencia fundamental a Dios, a Jehová, y por consiguiente también la prohibición de adorar otras deidades. ¿Es Dios o no? O sea, eso es como el individuo cree, tenemos que creer y tenemos que adorar solo a Jehová. Los otros mandamientos restantes ya son mandamientos concretos y más prácticos, que no tienen que ver con emuná, pero son más prácticos, a través de los cuales expresan principios fundamentales que se manifiestan en la vida diaria. Entonces, las dos primeras palabras que están grabadas en primera persona, eso es lo que los hace distintos. Mientras que las 8 restantes están grabadas en tercera persona. Y ahí esa es la diferencia. Entonces, para ver esta división de estas palabras, los mandamientos del discurso principal del libro de Deuteronomio también se dividen en dos categorías distintas. Así como estamos viendo aquí. Número 1 lo vimos, eso lo que vimos, los mitzvot, que son los que están descritos del 6 al 11. Y los Hukim y los Mishpatim, que son los mandamientos prácticos, que están descritos del capítulo 12 al presente, al 26, que es lo que hoy estamos viendo. Entonces, esos son los 8 restantes. Si extendemos esta misma idea, podemos deducir también que aquí se ve el marco general de todos los mandamientos del discurso de Moisés. O sea, en otras palabras, Moisés en este discurso está expandiendo, está profundizando muchísimo más en esas 10 palabras, está expandiendo las 10 palabras que dio en el monte del Sinaí que todos oyeron. Entonces, en este sentido, cada grupo de mandamientos del libro de Deuteronomio podríamos verlo como una expansión de cada una de esas palabras. Los conceptos principales de las palabras son iniciados y luego son expandidos en subdivisiones, que es lo que en este momento Moisés está dando. Entonces, este es el paralelo claro que vamos a ver. Los mandamientos del discurso principal son las leyes que deben observarse al entrar a la tierra que van a entrar a poseer, que es lo que eso está en 6.1, en el Deuteronomio 6.1. Estos son pues los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara para que pongáis por obra en la tierra a la cual entráis para tomar en posesión. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés está obedeciendo. Aquí están. Entren. Estas son las instrucciones. Todo lo que no quisieron oír, que yo estoy hablando como que si yo fuera Moisés, que yo escuché de cara a cara delante de Dios, ahora yo se los estoy diciendo. Esta es la revelación que Moisés tuvo en el monte del Sinaí, frente a Dios, cara a cara con él, escuchando las palabras que salían dulcemente del corazón de Dios y que Moisés estaba absorbiendo en su alma, en su corazón.
que estaban siendo escritas en su corazón. Entonces, al entrar a la tierra para conquistarla, ocuparla, establecerla, establecer esa nación y poner esas leyes que van a cubrir esa nación para aplicarlas y establecer, obedecer esas palabras que Dios les dio para que pusieran por obra. Entonces, veamos la siguiente tabla para más o menos ir viendo cómo está dividido todo esto, cómo está diseñado todo esto. Aquí están los capítulos del 6 al 11, la palabra, el tema en el discurso principal. Primero es la sección de los mandamientos, mitzvah. Del 6 al 11, de 1 es amarás a Jehová. Tiene que ver con emuná y no adorar a otros dioses. Ese es el inicio de todo esto. Entonces eso está explicado, ese es el paralelo de las primeras dos palabras. Esa es la sección de los mandamientos, de amar a Dios y no adorar a otros dioses. Entonces Moisés profundizó en los capítulos 6 al 11 de todo esto. Y después viene la sección de Hukim Umishpatim, que son del 12 al 14, del 15 al 16, 17 y 18, y estos los vamos a ir viendo del 12 al 14, que es el establecer el nombre de Dios en el tabernáculo o en el templo, en el lugar donde Dios escoja para poner su nombre. Entonces, el nombre de Dios debe ser conocido. El nombre de Dios debe ser adorado. Pero no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Pero el nombre de Dios debe ser conocido a todas las naciones. Entonces, eso está en los capítulos 12 al 14. ¿Verdad? Entonces, eso es paralelo a el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. De los capítulos 15, Deuteronomio 15, 16, viene el ciclo, se explica el ciclo de Shemitah de 7 años y las festividades. Y esto va al paralelo con Shabbat, que tiene que ver con el día séptimo, 7 días, 7, 7, 7. Todo eso tiene que ver con el Shabbat. Y esta es como entre el capítulo 15 y 16 de Deuteronomio, Moisés está expandiendo todo lo pertinente a eso que tiene que ver con el Shabbat. El Shabbat es muchísimo más profundo de lo que vemos. Aquí, si ya teniendo este concepto en mente, ya podemos ir a leer estas lecturas y podemos profundizar muchísimo más. Podemos ver que Shabbat no solo es descansar, sino es como reposar y entrar en un ambiente protegido de Dios. Dios nos está cuidando. Muy interesante. De ahí viene del capítulo 17 al 18, que son las descripciones de los líderes nacionales, que son los jueces, sacerdotes, y el rey y los profetas. Y esto tiene que ver con el paralelo entre las palabras de honrar a padre y madre, honrar al liderazgo que Dios puso en nosotros. O sea, esto cae precisamente en este paralelo. Del capítulo 19 al 21, que son las leyes de guerra, de asesinato y pena capital, eso está con el paralelo de no asesinarás, no matarás.
Y del 21 al 25, que son varias leyes que tienen que ver con entre el hombre y su prójimo, entre nosotros y nuestro prójimo, que son ya las palabras finales. ¿Cómo debemos relacionarnos, cómo debemos relacionarnos los unos con los otros? Es interesantísimo, ¿no les parece? Es increíble ver cómo poco a poco, aquí vimos que del 21 al 25, que es lo que vamos a ver hoy, es donde vamos a terminar hoy, que es esta porción de Kitetse, de cómo ir a la guerra, cómo tratar cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Entonces, ya vimos el cuadro a grosso modo, ahora vamos a volverlo a ver un poquito para entrar un poquito más en detalle en cada uno de estos. Pero antes de analizar esta estructura detalladamente, vamos a hacer una aclaración. El hecho de que estas palabras crean ese marco de todo el discurso no significa que pueda haber digresión o desviación de un tema. Eso quiere decir que cuando se esté hablando, expandiendo, de repente va a entrar algo que tal vez no tenga nada que ver con el tema, pero es un tema que Moisés inserta en esa sección, y eso sí se da varias veces. No se da mucho, pero sí se da. Entonces, pero esto no restringe esa estructura interna de esta parashá que trata en lo individual. Entonces, entremos en la sección primero de mitzvah y las dos primeras palabras. Eso lo vimos, como lo vi lo leí, comencé con esa lectura de Beat Henan en la porción de Deuteronomio 5 y 6, donde vimos la sección de los mandamientos del discurso principal y contienen principalmente los mandamientos relacionados con amar a Jehová. Amarás a Jehová con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y no adorarás a otros dioses porque Él es muy celoso. Entonces aquí comienzan con esas órdenes, con esa sección de mandamientos que simplemente aplican los principios de las dos primeras palabras que son necesarios transmitir para ir a conquistar la tierra. Entonces, para asegurar esa asistencia de Dios en ese momento de guerra a las que ellos van, eso nos pone a nosotros en esa misma posición. Hoy en día, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque nosotros estamos en guerra espiritual. No estamos de vacaciones en este momento. Todo lo que somos nosotros está siendo atacado. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros queremos seguir su voluntad, entonces estamos siendo atacados por un reino de tinieblas que tenemos delante y nos está atacando. Y el objetivo central de este ataque, de estas fuerzas satánicas, de estas fuerzas de las tinieblas, eres tú, soy yo. Si yo quiero yo quiero amar a Dios, si yo quiero seguir a Dios, entonces estoy siendo atacado. Estoy siendo atacado. Y ese ataque que está siendo perpetuado en este momento es un ataque a muerte. Y muchos están cayendo. Muchos están cayendo. Por eso, para asegurarnos la asistencia
de Dios para entrar a poseer esa tierra que tiene para nosotros. Porque no vamos a entrar y a ganar. Él es el que va a ganar. Su presencia, su providencia asegura la conquista de la tierra para los hijos de Israel. Lo que tienen que hacer los hijos de Israel es mantener una conducta adecuada, exhibiendo el temor de Dios sobre las palabras que ha hablado sobre nosotros. Esto es lo que tú tienes que poner en práctica para entrar a poseer la tierra que te doy para que poseas. Y en este momento estamos en eso. Estamos en esa parte. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Lo que nos toca a nosotros es que si guardamos diligentemente todo este mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Jehová, vuestro Dios, para andar en todos sus caminos, aferrándoos a Él. Jehová, ese Dios que no le conocemos muy bien, ni ellos ni nosotros, expulsará a todas estas naciones delante de vosotros y desposeeréis a las naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Eso es lo que viene. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo muchísimo más fuerte que nosotros. Tenemos este enemigo que nos está maltratando, nos está atemorizando, nos está atacando, y es un enemigo mucho más fuerte. Entonces, esos son los primeros dos. Ahora, entrando a los otros dos, a los siguientes, a los mandamientos de esa sección de Hukim Mishpatim. Entonces ahí se aplican los siguientes, las siguientes revelaciones de las palabras que son necesarias. O sea, aquí no puedo subrayar esto más y más y más, tal como Moisés lo está haciendo. Esto es necesario, estas palabras son necesarias para conquistar la tierra que Dios nos ha mandado a conquistar. Porque en las palabras, en su providencia, en su presencia que va sobre nosotros, es que vamos a conquistar. Los capítulos 12 al 14, como vimos, son Parashá Re'eh, que es en el tema principal. Estos capítulos hablan del lugar donde Dios ha puesto su nombre, ese lugar especial que Él escogió para poner ahí su nombre, tanto para nosotros como para las otras naciones. Ese es el lugar especial, el único lugar sobre la tierra que Él escogió para poner su nombre. Todos sabemos hoy que es Jerusalén. Y que ahí se debe de construir el centro, el lugar central de adoración a Jehová. Ahí está la casa de Él. Y nosotros debemos de frecuentar ese lugar, conocerlo, llegar ahí, establecer su nombre. Y llegar nosotros también a establecer nuestro nombre con su nombre. Yo he sido llamado para ser parte de ese lugar. Yo he sido llamado para ser parte de esta gran centro
que está por revelarse hoy para todas las naciones. Ese lugar donde Él va a habitar. Y ahí habla de no pronunciar el nombre de Dios en vano. Está prohibido profanar su nombre mediante el mal uso irreverente e inapropiado. Pero también es imperativo, importantísimo, que proclamemos su nombre de forma adecuada para alabarlo, para exaltarlo, para bendecirlo, para levantarlo. Levantar su nombre, Jehová, sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestros hijos, reverentemente. Ese es el vehículo principal asignado para la Torá, para lograr ese objetivo de establecer la casa de Dios, el lugar donde Él estableció su nombre. Y podemos leer en Primera de Reyes 8, 15 al 21, que dice, y también del 41 al 43. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha cumplido con su mano lo que habló por boca de David mi padre, diciendo, desde el día que os saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, aunque escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar la casa para el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Obviamente el que está hablando es Salomón. Pero Jehová dijo a mi padre David, por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar casa para mi nombre, bien has hecho en tener esto en tu corazón. En el corazón de David. Él tenía eso. Yo veo eso. Yo veo que el lugar ya fue escogido. Y yo soy atraído a ese lugar. Y yo quiero ser parte de ese lugar. Pero, como seguimos leyendo, pero tú no edificarás la casa, sino que un hijo nacido de tus entrañas, él edificará casa para mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra dicha, pues que yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, tal como habló Jehová, y ha edificado la casa para el nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella el lugar para el arca, el cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres para sacarlos de la tierra de Egipto. Y el versículo 41 y 43 dice, asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, venga de una tierra lejana por causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, Jehová, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, que son los conceptos de su nombre. Y vengan y haré y ore hacia esta casa. Todas las naciones le conocerán por nombre y vendrán a su casa.
a ese lugar que Él ha escogido. Imagínense el impacto de todo lo que habló Moisés en esos días todavía está teniendo repercusiones en toda la Biblia. Entonces, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre. Lo leo otra vez. No me canso de leerlo. Para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre. Pero ¿cómo van a conocer su nombre si no lo decimos? ¿Cómo van a conocer su nombre si no lo identificamos? ¿Cómo me van a conocer a mí si yo no les digo que soy Mauricio? ¿Cómo no van a conocer a Jehová si no les decimos quién es Jehová, el Rey que amamos y tememos? Para que te teman como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre está en tu nombre, que a tu nombre está consagrada esta casa que he construido. En ese lugar que ha escogido. Él escogió su nombre. Nuestro nombre es parte de eso. Es increíble. Todo esto es parte, es como la revelación. Todo esto es la revelación de esto que Moisés está hablando. Ese es el sitio donde los levitas cantan y alaban a Dios y proclaman su nombre. Por eso él apartó a la tribu de Leví. Él apartó a la tribu de Leví. Jehová separó a la tribu de Leví para transportar el arca del pacto de Jehová a fin de que estuviera en presencia de Jehová para ministrarle y bendecir en su nombre hasta este día. Deuteronomio 21:5 dice: entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, que Jehová tu Dios escogió, para que les sirvan y bendigan en el nombre de Jehová, por cuya decisión se ha de resolver todo litigio y contusión. Entonces, idealmente, ese servicio, esa adoración a Dios del pueblo de Dios en el lugar que Dios ha escogido, va a conducir a la humanidad hacia el reconocimiento de su nombre. Esa acción va a llevar a eso. Isaías 2:1-4 dice: visión que tuvo Isaías ben Amós acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido en la cima de los montes, y se alzará sobre ellos los collados y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará de entre las naciones. Él juzgará entre las naciones
y reprenderá a muchos pueblos desde este lugar que él escogió. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y en Primera de Reyes 8, 41, 42 dice: Asimismo, cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de tierra lejana por causa de no me canso de leerlo, por causa de tu nombre. Por causa de tu nombre, Jehová, todas las naciones vendrán al lugar que tú has escogido, porque oirán de tu gran nombre, de tu poderosa mano, de tu brazo extendido, y venga y llore hacia esta casa. Jehová se va a manifestar a todas las naciones y todas las naciones le conocerán. Todas las naciones conocerán su nombre. Entonces, veamos las partes donde la parashá Re'eh habla que se desvía un poco, que son las advertencias contra aquellos que alientan la idolatría, que eso está en el capítulo 13, o las leyes dietéticas, que son el capítulo 14, del 3 al 21. También pueden relacionarse con este tema en general. Recordemos que mucho de la comida y las dietas era usado por las naciones paganas para adorar a sus propios dioses. Y ahí es donde está la conexión del tema. Entonces, la adoración de otros dioses, por definición, le resta valor al nombre y a la honra de Dios. Y por eso Dios es cuidadoso de cómo usar la comida. ¿Por qué? Porque en las naciones que estaban establecidas en ese lugar manejaban los alimentos en una forma inadecuada, pagana. Y Dios es celoso aún de eso. Acerca del Shabbat, que tiene que ver con los capítulos 15 y 16 de Deuteronomio, que es la segunda mitad de la parashá Re'eh, que vimos hace 2 semanas. Entonces encontramos dos tipos de derivaciones de Shabbat. Primero aparece la ley de Shemitah, que sigue un ciclo de 7 años similar al ciclo de las leyes de Shabbat. Estas leyes requieren que descansemos de trabajar la tierra en el 7º año. La segunda derivación del Shabbat es la celebración de las festividades, el Shalosh Regalim, las Moeds, en el capítulo 16. Y es una similitud a las descripciones que están en Levítico 23, cuando está describiendo las fiestas y el Shabbat. Recordemos que el número 7 emerge como un número destacado en el contexto de estas fiestas. El 7 es primordial y es un número que rebota bastante en todas las celebraciones. Por ejemplo, la celebración de los panes sin levadura, que es durante 7 días, o el conteo de Shavuot o del Omer, que son 7 veces 7, o en Sukkot también celebramos 7 días la fiesta de tabernáculos. En capítulo 16, 18 y al 18-22 se habla del concepto de los líderes y aquí lo vamos a unir con la palabra de honrar a nuestros padres.
Es el concepto de respetar la autoridad a nivel familiar, individual. Y también se puede expandir muy fácilmente al nivel nacional, que requiere que se honren a los líderes de las naciones, que son en, en el gobierno que instituyó de esa nación santa. El shofet, que es los jueces, los sacerdotes, los Nabim, que es los profetas, y el rey. Estos son los líderes que Israel que han sido instituidos para Israel, para que manejen, instituyan, lleven, dirijan a la nación santa. Entonces, ellos tienen su esquema muy bien definido de cómo funcionar en cada uno de sus oficios, y todo está bajo la palabra. Entonces, esta sección incluye esos mandamientos relacionados con el liderazgo, que es apropiado de jueces, oficiales, sacerdotes, reyes, profetas, como relacionados como también está relacionado con líderes que deben ser eliminados. Bueno, aquí estoy hablando ya hablé de los jueces, oficiales, sacerdotes, reyes, profetas, rey, profeta, que deben ser respetados. Pero hay líderes también que deben ser eliminados. Y eso lo habla a aquellos que llevan a la adoración de otros dioses, que son falsos profetas. Son disidentes que desobedecen, desprecian la figura de autoridad. Son líderes que quieren desviar a su pueblo. Eso está en el capítulo 17, 18, del 20 al 22 y también el 17-12. En lo que concierne a no asesinarás, que está en los capítulos 19, Deuteronomio del 19 al 21, ahí se deriva otras mandamientos que son claramente identificables, ya que cada una de las leyes de estos 3 capítulos lo amplían. Por ejemplo, las ciudades de refugio. Aquí vemos en el capítulo 19 el Miklat. A mí me gusta ese. En cada cruce de caminos tenía que haber un rótulo en Israel donde había un rótulo que decía Miklat, que ahí estaba muy bien señalizado por todo el territorio hacia dónde tenían que huir las personas que mataban inadvertidamente a otra persona y que tenían que refugiarse, porque si no iban a las ciudades de refugio a refugiarse, el vengador de la familia podía llegar a matarlo y era legal, estaba obligado a que lo hiciera. En otras palabras, esa persona tenía que ir a refugiarse. Y eso tiene que ver con el aspecto de que mataron a alguien. No fue un asesinato, porque si hubiera sido un asesinato, pues muere por asesinato. También aquí se habla en el capítulo 20 de cómo ir a la guerra, cómo conducirse en la guerra. Y también en el capítulo 21, del 1 al 9, cuando alguien encuentra a alguien muerto en su territorio, cómo asumir la responsabilidad de ese homicidio. Del 21 al 10 al 15 habla de cómo manejar o cuáles son las leyes relativas a los prisioneros de guerra en la guerra. En capítulo 21, del 18 al 21, habla de la obligación de matar al hijo contumaz, al rebelde. En el capítulo 21, 22, 23,
habla de colgar el cuerpo de un criminal que fue ejecutado por el tribunal de jueces, que debe ser expuesto. En el 22 del 8 al 9 le habla de poner una valla en el techo de uno para evitar que alguien muera accidentalmente y caiga de la malla, del lugar para que no se caiga, de un segundo piso, por ejemplo. Entonces, todas estas leyes tienen que ver con muertes, que ya sea accidental o no, pero tiene que ver con el aspecto de muerte. En el capítulo 22, del 10 al 22:10 al 23:19, se pueden relacionar todos estos mandamientos a la palabra de no adulterarás. Ahí se describen las leyes que tienen que ver con las relaciones sexuales prohibidas. Que eso está entre el capítulo 22, del 13 al 21. Entonces, o los diferentes temas de matrimonios prohibidos y prostitución. Entonces, una vez más, esta sección contiene leyes que se derivan de no adulterar, de no tener relaciones ilícitas, sexuales ilícitas. También está la prohibición de trabajar 2 animales juntos y tejer 2 tipos de hilo, ¿verdad? Esto puede relacionarse también a relaciones de parejas que no van una con la otra, como dicen distintos, personas que son muy distintas, que pueden tener en el camino más problema. También está el tema del mandamiento del tzitzit en el capítulo 22. ¿Qué tiene que ver este mandamiento? Es muy interesante porque el tzitzit es una señal que el hombre tiene que llevar, y para poderlo aclarar más, en Números 15:39 dice: tales flecos, tales tzitzit, os servirán para que cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová y los cumplas, y no sigas el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís. Interesante. No sigas el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís. Muy bien, eso con respecto a no adulterar. Con respecto a no robarás, en el capítulo 23, del 20 al 26, está la prohibición de cobrar intereses a indebidos, robar o descuidar el voto de uno, robar productos del campo del prójimo, y varias derivaciones más que se ven en la parashá Ki Tetzei, que es la que estamos viendo hoy. Con respecto a no dar falso testimonio, en el capítulo 19, del 15 al 21, dice que la situación de la deposición de 2 o testigos podría considerarse una derivación de esta palabra, de no dar falso testimonio. Y está incluido en esta sección, en el capítulo 19, del 11 al 13. Entonces, en este caso no encaja perfectamente en la estructura
general. O sea, aquí es donde hay tal vez una excepción. Y la palabra de no codiciarás está relacionada con el capítulo 24 de Deuteronomio, ¿verdad? Que en general casi cualquier ley puede considerarse de ahí una derivación de esto, de no codiciar. Lo más probable es que las leyes del divorcio, del 24 del 1 al 4, la prohibición del divorciado de volver a casarse con la mujer que se ha vuelto a casar, impidan un negocio legal. Hay que leer ahí atentamente el capítulo 24, el versículo 4. Pero ahí vamos viendo todo esto. Entonces, ahí son las 10 palabras que se van relacionando. Todas de esta forma. O sea, Moisés se ha ido en otras palabras, expandiendo poco a poco, adentrándose, tomando cada concepto de cada una de las palabras que se habló frente al monte del Sinaí y lo expandió, lo dio y lo dijo tal y como Dios se lo ordenó que se lo dijera a los hijos de Israel para poder ellos. Es como que esta es la forma de abrir las puertas para ir a poseer la tierra que Él les ordenó que fueran a poseer. Y para finalizar, los mandamientos finales de la sección de Hukim Umishpatim también incluyen el mandamiento de destruir a Amalek en el capítulo 25 del 17 al 19. Entonces, uno podría ver que la ley de destruir a Amalek como una derivación de no asesinarás. Pero el final de esta unidad es la que es la última de los 5 libros. Aquí donde ya se llegó al final. Entonces, se cierra con este mandamiento. Y es básicamente cómo está estructurado todo el libro de Deuteronomio, cómo fue dicho el discurso, donde Moisés fue ampliando todo el significado de estas palabras, cómo se fue hablando paralelamente a las palabras y profundizando en cada uno de los conceptos para que los hijos de Israel tengan las herramientas de entrar, de tener el respaldo de Dios que va detrás de ellos, porque ellos están obedeciendo, llevando estas palabras para tomar la tierra que ellos van a tomar. Y esos son los mandamientos del discurso principal y sus derivaciones en esta parte del discurso. Entonces, así expandió Moisés los principios del monte del Sinaí en todos los aspectos de la vida diaria para que los hijos de Israel lo siguieran, obedecieran y lo tuvieran en el marco que les dijo en capítulo 6:3, donde les dice: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Escucha, oh Israel, Jehová es uno, Jehová es tu Dios. Lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Bendiciones.